Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos nuevamente de poder estar con ustedes un lunes más, en otro programa más, el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, que transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Siempre dándole la gloria a Dios, las gracias a Él, por la bendición que Dios nos ha dado de escogernos como sus instrumentos para Él glorificarse, para que a través de nosotros como instrumentos se pueda transmitir, llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden en este tiempo que vivimos, y también llevar el estudio de la palabra del Señor que tanta falta hace en la iglesia de hoy. Importante leer las Escrituras. Las Escrituras son la voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra, pero también son la voluntad de Dios expresada a través de ese libro llamado la Biblia o las Escrituras para la iglesia, para usted y para mí, la iglesia de Jesucristo. Es importante leerla, escudriñarla y leerla dentro de los estudios que se han establecido, la forma de estudiar las Escrituras que se han establecido, las normas para estudiar las Escrituras. Es importante conocerlas porque las Escrituras no se interpretan. Las Escrituras se entienden, y para usted entenderlas hay reglas de entendimiento, no reglas de interpretación. Hemos hablado muchas veces por aquí. En estos programas no vamos a seguir repitiendo las mismas, pero es importante las reglas de entendimiento para que usted las pueda entender las Escrituras y no cometa el error de tantas personas que lo que hacen es interpretar las Escrituras. Las Escrituras se interpretaron ya cuando se encontraron los manuscritos del arameo al hebreo, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al griego y luego al castellano, al español de Castilla la Vieja, el castellano. Bendito sea el Señor. Y se interpretó también para el siglo XVI en el idioma inglés en Inglaterra, y después se han interpretado de diferentes idiomas, pero para usted entender, no interpretar, entender, tiene que usar las reglas del entendimiento. Hemos dicho muchas veces, aunque no lo íbamos a hablar, la hermenéutica, la primera regla de entendimiento, tiene 3 básicas, pero se compone de aproximadamente como 8 reglas más. Es las Escrituras, se va a entender por la misma Escritura. Esa es la regla básica, la primera. Alabado sea el Señor. Tenemos también la exégesis. La exégesis quiere decir que el mismo texto nos da la información, y cuando el texto no nos dé la información en su contexto bíblico, hay que buscarle el contexto que aplique, sea el contexto en la ciencia, en la medicina, en la cultura, arqueología, en la historia, el contexto que aplique. Y tenemos también la eisegesis, otra regla de entendimiento. La eisegesis es todo lo contrario a la exégesis. Usted puede decir exégesis o exégesis, como quiera. Eisegesis es lo contrario, es cuando usted le mete información al texto. La mayoría de los predicadores lo más que hacen es interpretar y meterle información al texto que realmente no tiene. Bendito sea el Señor. Y tenemos la regla de la sola escritura. Y la sola escritura nos dice que la autoridad en las escrituras es el autor de las escrituras.
Oiga bien, el autor de las Escrituras, el que tiene la autoridad, no son los hombres. Oiga bien, no son los hombres. La Iglesia Católica dice que el Papa es el que tiene la autoridad para interpretar las Escrituras, incluyendo los cardenales. Pero la sola Escritura dice que Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Bueno, porque viene de parte de Él, es su palabra y es su voluntad escrita, no de los hombres, no es de ninguna iglesia, ningún concilio, de ninguna organización, sino de Dios. Si usted utiliza esas reglas, usted no va a errar en las Escrituras. Eso yo se lo puedo asegurar. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros, como por ejemplo ya el hermano Wilfredo Encarnación Osorio, dice Dios te bendiga, Evangelista Carlos Guadalupe y a toda su familia. Gracias a mi amado hermano Wilfredo, apreciamos siempre su sintonía, al igual que a todos los hermanos. Alabados el Señor, saludamos desde aquí a toda tu familia. Bendito sea el Señor, siempre lo mantenemos también en oración. Tenemos por aquí ya, mi esposa está monitoreando la internet, el programa en esta noche, también saluda. Y mi hija Sheila Miranda, que también ya está con nosotros. Alabado sea el Señor en el programa en esta preciosa noche del Señor. Hoy vamos a comenzar otro estudio bajo el tema ¿por qué Jesús murió en una cruz? O ¿por qué Jesucristo murió en una cruz? Ese es el tema que vamos a hablarle aquí en esta noche. Importante. Alabado sea el Señor. Muy importante ese tema. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué Jesús no murió ahorcado? Si usted se busca la versión Dios habla hoy, no es una versión hecha para los creyentes o los cristianos, es una versión hecha para los católicos romanos. Alabado sea el Señor, que el CELAM, que el Centro Episcopal Latinoamericano mandó a hacer a sociedades bíblicas, donde dice, cuando buscamos en las Escrituras, dice que por su sangre tenemos redención y el perdón de los pecados. Allá dice en la Biblia Dios habla hoy, por su muerte. Y una persona puede morir ahogado, puede morir ahorcado, puede morir desmembrado, puede morir de un infarto, de un derrame, puede morir de diferentes formas. Pero no es lo que redime al ser humano, es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. En la cruz del Calvario fue derramada la sangre. Por eso es importante usted conocer las Escrituras, porque cuando usted estudia y conoce las Escrituras, usted sabe dónde está el error y dónde está la falsa doctrina o la falsa enseñanza. Eso antes se le llamaba herejía, pero hemos ido cambiando todo el vocabulario bíblico. A la prueba ahora ya le decimos proceso. Eso viene de una cantante aquí puertorriqueña que grabó una canción de proceso. Entonces la gente ya dentro de la iglesia ya no habla de prueba, habla de proceso. Y así el diablo, mi amado hermano, oiga bien, va cambiando lo que Dios ha establecido. Génesis capítulo 2, verso 16, dice la Escritura que Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, alabado sea el Señor, de todos, no unos y otros, no, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que comas del dijo, ciertamente vas a morir. Eso ciertamente es categóricamente vas a morir. Pero el diablo se le acerca a aquella mujer y le dice, capítulo 3 de Génesis, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo Satanás cambió lo que Dios había establecido. Y así sucesivamente ha ido cambiando desde el principio. El plan de Dios lo ha atacado en diferentes formas, pero no ha podido.
y ha ido cambiando lo que Dios ha establecido y el vocabulario que Dios estableció en las Escrituras. Lo ha ido cambiando poco a poco a través de cantantes, a través de evangelistas, a través de predicadores, a través de pastores, a través de líderes conciliares, a través de doctores en teología y así sucesivamente a través de libros en las bibliotecas cristianas. Cuando usted busca va a la biblioteca cristiana, más del 95% de los libros que usted encuentra en las bibliotecas cristianas, no estoy hablando de allá del mundo secular, estoy hablando cristiana, están llenos de herejías. Tienen, mi amado hermano, tienen solapadamente cambios que van al subconsciente del ser humano, del creyente, no los capta, alabado sea el Señor, pero se quedan ahí. Más del 95% de esos libros que usted consigue en librerías cristianas, parte de su teología es la superfe. Es la teología de reino presente, dominio y restauración. Es la que se conoce como los falsos apóstoles y profetas de hoy día, que de esa teología. Y esos libros están llenos de eso. Por eso es importante usted estudiar la Escritura, aplicar, oiga bien, las reglas de entendimiento para que usted, cuando usted lea un libro o vea un video o un testimonio, que vemos muchos por aquí por YouTube, gente que supuestamente han ido al infierno, gente que supuestamente han ido arriba al cielo, alabado sea el Señor, y un sinnúmero de predicaciones, de predicadores, mi amado hermano, que no están acorde a las Escrituras. Y si usted conoce las Escrituras, usted va inmediatamente a detectar dónde están los errores doctrinales de aquellos que dicen que fueron al infierno y de aquellos que dicen que fueron al cielo. Y no se preocupe porque quien lo diga sea un cantante de renombre, o quien lo diga sea un evangelista de renombre, o un pastor de renombre, o un pastor famoso, o un evangelista famoso, o un doctor en teología famoso. No se deje impresionar por eso, porque de eso es que Satanás saca ventaja sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Porque nos enfocamos en la imagen de la persona que tenemos delante, porque es de renombre, es famoso. Y no nos damos cuenta que a quien realmente Satanás está buscando para engañar son los de renombre y de los famosos también. No quiere decir que todos son iguales, pero en la mayoría van a ser atacados por el diablo para que cambien y traigan las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Busque la historia, busque la Biblia. Satanás no va a usarle un neófito de allá de la calle que entre en la iglesia y venga a engañar. No, Satanás va a usar a aquel, oiga bien, que tiene de buen ejemplo, de buen testimonio, que lleve años en el evangelio, y si es famoso más todavía, y si tiene muchos estudios, mucho mejor todavía para él. Y lo va a engañar de alguna manera, alabado sea el Señor, para traer la falsa enseñanza a la iglesia, porque entra el diablo, oiga bien, con gabanes, con corbata, con pelos largos y pelos cortos, con faldas largas y trajes largos y cortos, y así sucesivamente, entra de las dos maneras. Bendito sea el Señor. Y entra, oiga bien, y algunos haciendo supuestos milagros, y entran en la iglesia, y como muchos hermanos hoy día, la gran mayoría de ellos no se atreve a juzgar a la persona o lo que dijo o lo que hizo o lo que aparentemente sea un don espiritual. No se atreven. ¿Sabe por qué no se atreven? Porque no tienen el conocimiento bíblico para hacerlo. Cuando usted tiene el conocimiento bíblico, oiga bien, usted no va a temer juzgar lo que está viendo, lo que dice cualquier persona, porque no va a blasfemar. Y cuando hablamos de juzgar, no estamos hablando de condenar. Jesucristo dijo que no juzguemos
para que no seamos juzgados. Pero el mismo que dijo eso, dijo también, juzgad con justo juicio. Juzgad quiere decir, mi amado hermano, no quiere decir condenar, quiere decir evaluar una evidencia para llegar a una conclusión. En los tribunales hacen lo mismo. La diferencia es que llegan a la conclusión para condenar o para absolver. En la iglesia no vamos a condenar, vamos a evaluar para ver si tiene razón o no tiene razón lo que está diciendo. Y si no la tiene, no la tiene, no importa el título que tenga. Por eso es importante estudiar las Escrituras, para que usted tenga el valor de poder determinar quién es de Dios y quién es de Dios y qué es lo que dice, si es de Dios o no es de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Satanás engaña a tanta gente dentro de la iglesia, porque le falta conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo, refiriéndose a Israel, pereció por falta de conocimiento. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque para vosotros, porque Él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor, y en ella encontraréis la vida eterna. Hay que estudiar las Escrituras. Y para estudiar las Escrituras, alabado sea el Señor. Si usted puede ir a un instituto, usted estudie en un instituto. Si puede ir a un doctorado, estudie un doctorado. Pero estudiar las Escrituras no implica una única exclusivamente el instituto o un doctorado. Usted lo puede hacer en su propia casa. Y si puede, tiene la oportunidad de estudiar un poco más allá, perfecto. Nosotros nunca hemos estado en contra del instituto, ni el doctorado, ni el estudio. Nosotros aquí tenemos que estudiar. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Es que esta noche también le damos la bienvenida a nuestra hermana Margarita Carpintero en Colombia, pastora. Saludos allá a Colombia, su esposo José Carpintero, la iglesia. Alabado sea el Señor, y a todos los hermanos y pastores de allá de Colombia. Saludamos también a hermana Judith González. Dice, Dios te bendiga siempre. Me gustó el mensaje, hermana Judith. Dios le bendiga, mi hermana Judith. Gracias por sus palabras. Alabado sea el Señor. Mi hermana Rosa Iris Medina Álamo. Dios le bendiga, mi hermana. Bienvenida también esta noche. Y por aquí está mi hija, Joana de Jesús. Joana, Dios te bendiga. Bienvenida en esta noche. Saludos a Nadi. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. El tema que vamos a comenzar en esta noche, ¿por qué Jesús murió en una cruz? Bendito sea el Señor. Y para eso buscamos Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Le invitamos allá en su casa, los amigos que también ven este programa los lunes. Tenemos amigos que también son simpatizantes del Evangelio, no están convertidos todavía, pero les gusta el Evangelio y oyen la palabra. Eso es importante. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Los amigos también vayan a esa mesita de noche. Usted tiene esa Biblia abierta como un amuleto. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios no es un amuleto, son la voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra y para la iglesia principalmente. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice la Escritura en esta noche. Haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Cristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo. Oiga bien lo que hizo Jesucristo, semejanza de siervo, y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombre, como un ser humano, común y corriente como nosotros, dice, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura dice, muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto los que están en los cielos, arriba, los que están en la tierra, abajo,
como los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son esos? Los que están ahora mismo en el infierno, siendo atormentados allí temporalmente hasta el día del juicio. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios su Padre. Bendito sea el Señor. También tenemos en esta noche nuestro hermano Joshua Ortiz, que también está por Criluz TV, como nuestro hermano Wilfredo Encarnación. Alabado sea el Señor. Le damos también la bienvenida en esta noche. Pide oración también, como mi hermano Wilfredo Encarnación, lo estaremos mencionando al final. También tenemos en esta noche mi hija Dilaila Guadalupe. Hija, Dios te bendiga en esta noche. Saludos a mis nietos también. Alabado sea el Señor. Comenzamos en esta noche el tema ¿por qué Jesús murió en una cruz? Y escúcheme bien. En el centro de la historia de Dios y su amor por el mundo, encontramos la cruz. Escuche bien, encontramos la cruz. Vemos a Jesús ir voluntariamente a la muerte por el bien del mundo. A él no lo mataron. Y lo vamos a ver más adelante. Él fue voluntariamente. Vemos a un inocente morir como un criminal. Y en este estudio es importante esa palabra criminal y esa palabra inocente. Ahora, la pregunta a la que volvemos cuando miramos el horror de la cruz es, y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Número 1. Segunda pregunta, ¿por qué fue crucificado Jesús? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿por qué Jesús sufrió como lo hizo? Al leer la historia de la crucifixión, nos preguntamos por qué hizo esto Jesús por mí, por qué lo hizo por usted. Y para nosotros poder entenderlo, tenemos que aplicar la regla del entendimiento, la hermenéutica. Escuche bien. El contexto. Tenemos que ir al contexto. Y en este momento nos salimos del contexto bíblico y nos vamos al contexto histórico y al contexto cultural de la época para poder entender por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué fue crucificado bajo la ley romana? Oiga bien, otro punto importante, ¿por qué fue crucificado bajo la ley romana? Porque Jesús no vino bajo otro imperio, vino bajo el imperio romano. Para entender el por qué tenemos que ir al contexto histórico de la crucifixión. Como les dije, tenemos que salir de la Biblia, tenemos que salir de las Escrituras, tenemos que salir del contexto bíblico y nos vamos ahora al contexto histórico y al contexto cultural de la época. Eso es importante, del tiempo en que vivió Jesús. La cruz aparece en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto 29 veces. La crucifixión es un acto extremo de amor por parte de Dios hacia toda la humanidad. El sacrificio de su único Hijo por los pecados de todos nosotros y los de todo el mundo. Juan capítulo 3, versos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando habla del mundo, está hablando del ser humano. Y les dije que la palabra cruz aparece 29 veces en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Bendito sea el Señor. También aparece en el Antiguo Testamento. Y escuche bien. Antes de continuar, yo me convertí el 3 de mayo del 1980. Y quiere decir, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que el sábado pasado yo cumplí
44 años en el Evangelio. Este sábado pasado, 44 años en el Evangelio. Y recuerdo que para allá como el 1983 a 84, por ahí, había un líder dueño de una emisora y una familia dueña de una emisora, el sur de Puerto Rico, que comenzó a predicar en contra de la cruz, porque decía que la cruz era maldición. Ciertamente, en el Antiguo Testamento decía, maldito el que cuelga en un madero. Escuche bien, el que cuelga en un madero. Y esa palabra cuelga la aprovechan los testigos de Jehová para combatir la cruz, que Cristo no fue crucificado, sino que fue colgado en un madero. Pero también aparece la crucifixión en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Alabado sea el Señor. Y hablaba en contra de la cruz, porque la cruz era símbolo de maldición. Y la cruz la tenía la Iglesia Católica, símbolo de la Iglesia Católica Romana. Alabado sea el Señor. Y de ahí en adelante, muchos fueron influenciados por esas predicaciones de este dueño de esa emisora para hablar en contra de la cruz. Porque la cruz era maldición. Bendito sea el Señor. Pero es importante, porque Jesucristo murió en una cruz. Porque en una cruz llevó nuestra maldición. Llevó pasado nuestra maldición. ¿Qué maldición? El pecado. El pecado trae la muerte. El pecado trae la separación del espíritu humano del espíritu de Dios. Se interrumpe la comunión y la comunicación con Dios. Y la muerte trae la maldición. Oiga bien, el pecado trae la maldición de la muerte. Pero Jesucristo en la cruz crucificó toda maldición. Oiga bien, crucificó toda maldición. Por lo tanto, y escuche bien, no hay maldiciones generacionales en el nuevo pacto. Esto es un invento de los falsos apóstoles y profetas de hoy día. Y también de la teología reino presente o conocida teología de la superfe, conocida como los ministerios sanadores o ministerios de fe de la década del 60 y 70, que es lo que tenemos hoy día dentro de la iglesia. Estas dos herejías metidas dentro de la iglesia de hace años para acá. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. No hay maldiciones generacionales. Escucho hermanos que hablan de maldiciones y maldiciones. Mire, Jesucristo llevó en la cruz la maldición nuestra. No hay maldiciones generacionales. Eso era en el antiguo pacto o antiguo testamento. No caiga en el juego del diablo. Bendito sea el Señor. Y muchos fueron influenciados por esto. Pero las escrituras dicen que Jesucristo murió en una cruz. Se hizo maldición por nosotros, porque se hizo pecado. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Fue un sacrificio voluntario por el que Jesús dejó su vida en lo alto de una cruz para salvar a toda la humanidad. Juan capítulo 10, versos 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue a una cruz y murió voluntariamente por nosotros. Como le dije anteriormente, muchos fueron influenciados por el mensaje de este hombre. Alabado sea el Señor. En una ocasión estaba en uno de los mensajes aquí de los lunes, y un hermano que me conoce a mí, de una iglesia, la iglesia yo perseveraba anteriormente, hace muchos años atrás, en una ocasión puso una gráfica de una iglesia con una cruz en la parte del frente, y el hermano me escribió inmediatamente hablando en contra de todas estas cosas. Yo era un falso profeta que estaba perdido. Alabado sea el Señor. Y recuerdo que mi hija Joana le escribió por ahí y le dijo 2 o 3 cositas
a ese hermano. ¿Por qué? Porque yo me convertí supuestamente en un falso maestro y un falso profeta porque estaba promoviendo la cruz católica romana, cuando no era correcto. Para que usted vea cómo la gente va a influenciar, el diablo utiliza gente para influenciar a otro y desviarlo de la verdad. Bendito sea el Señor. La crucifixión es un método antiguo de ejecución por el que el condenado era atado, era una de las formas, o clavado, esa era la segunda, en una cruz de madera, un poste, esa era una forma, o un muro, esa era otra, y dejado allí hasta la muerte. La crucifixión fue ampliamente utilizada en el Imperio Romano y en culturas vecinas del Mediterráneo y sin duda influenciada por la cultura imperial. Por eso fue que Jesucristo murió en una cruz, porque era el sistema que tenía Roma implantado en Canaán, lo que hoy nosotros conocemos como Israel. El tipo de tortura y ejecución fue utilizado por los romanos, según apuntan algunos historiadores, hasta el año 337 después de Cristo, es decir, después de que el cristianismo fuese legalizado por emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión única y oficial del imperio en el año 380 por el edicto de Tesalónica, y ese cristianismo legalizado es lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no es una iglesia, es un estado, oiga bien, que no es una iglesia, es un estado político que utiliza la religión para gobernar a los reyes de la tierra. Es un estado político, no es una iglesia. Bendito sea el Señor. Tienen poder político en todo el mundo. La crucifixión es de origen persa. Hoy se le llama Irán. Aunque la crucifixión esté fijada en el imaginatorio colectivo como uno de los símbolos de la crueldad del Imperio Romano, lo cierto es que su origen como herramienta de tortura es mucho anterior. Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, al norte de Irán. Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas, escuché bien, durante el siglo VI a.C. Posteriormente, Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del Mediterráneo en el siglo IV a.C., siendo los fenicios al norte de Israel, donde está Tiro y Sidón, toda esa parte de Fenicia, se llama Fenicia, alabado sea el Señor, siendo los fenicios quien probablemente lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. Es por ello que la crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir. Se le aplicaba a los esclavos. Oiga bien, ¿a quiénes se le aplicaba la crucifixión? Esclavos. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. Se le aplicaba a los esclavos, a los rebeldes. Importante esa palabra. Les dije la palabra inocente, la palabra criminal. La palabra rebelde es también importante en este estudio. Los piratas, los cautivos de guerra y contra los criminales más sanguinarios. Otra palabra importante en este estudio. Alabado sea el Señor. También a los ladrones, los de baja condición social y a los conspiradores. Otra palabra importante en este estudio. ¿Por qué? Porque este fue el caso de Jesús. Se le acusó de sedición. La sedición se define como una conducta abierta que entiende a la insurrección contra el orden establecido. Puede incluir la subversión de una constitución, la incitación al descontento o la resistencia contra la autoridad establecida. A Jesucristo se le acusó de rebelde, a Jesucristo se le acusó de criminal, a Jesucristo se le acusó de sanguinario y a Jesucristo se le acusó de conspirador para causar sedición. Marcos capítulo 15, versos 6 y 7 dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso,
cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio, un criminal, en una revuelta ¿de qué? De sedición. Marcos capítulo 15, versos 27-28 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, esa es la versión de Casiodoro de Reina, dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con él fue contado con los inicuos. Y escúcheme bien, la versión Reina Valera 1569. Alabado sea el Señor, de ahí salieron todas las otras versiones. 1563, 1909, 1960. La versión internacional. Dice que crucificaron dos ladrones. La Iglesia Católica, basándose en la Biblia, dice el buen ladrón. Pero no hay un ladrón bueno, porque el ladrón viene a robar. No hay ladrones buenos. Pero allí no habían dos ladrones al lado de Jesucristo. Allí estaban, mi amado hermano, escuche bien, allí estaban dos hombres que participaron en la revuelta, rebeldes y criminales juntamente con Barrabás. ¿Qué hizo Roma? Roma lo que hacía era que los ponía en una cruz para exhibirlo, para darle un escarmiento a la población para que no cometieran sedición. Allí no habían dos ladrones, habían dos hombres que participaron juntamente con Barrabás en la revuelta, en la sedición. Eran también criminales. Alabado sea el Señor. A Jesucristo se le acusó y se le condenó de rebelde, de criminal sanguinario y de conspirador para causar sedición, y murió. Jesucristo murió siendo inocente, murió como un criminal en una cruz. Oiga lo que Jesucristo hizo por mí y lo que hizo por usted en esta noche. Murió como un criminal. Nos sustituyó en la cruz. Jesucristo es el sustituto para el hombre perdido. Bendito sea el Señor. Se clavaba en un poste. Escuche bien, ¿cómo? Semidesnudo o desnudo. Era una muerte vergonzosa. ¿Por qué? Porque era sin ropa. En el caso de Jesucristo, no le dejaron absolutamente nada de ropa, porque era un acto vergonzoso. Capítulo 27 de Mateo, el versículo 35, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Clavaron en la cruz un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta la inanición, o sea, la falta de alimento. Las heridas, alabado sea el Señor, las heridas y la asfixia acababan con la vida de reo. Esa era parte del sacrificio de la cruz. Acababan con la vida de reo. Además, tanto las vestimentas como las pertenencias del crucificado podían ser reclamadas tanto por el centurión como por los soldados del grupo de ejecución. Un castigo así era prohibido para el verdadero ciudadano romano debido al carácter humillante descrito. La crucifixión era una práctica que no se le aplicaba a los ciudadanos romanos condenados a muerte. Un noble siempre se merecía el mejor de los tratos y hasta las ejecuciones se mantenían a esa máxima. Así, en el caso de un ciudadano romano fuese condenado a muerte, antes recibía la honorable muerte de la decapitación o mediante la práctica de seccionar la médula de la zona del cuello por el filo de una espada, algo similar al estoque de los toros. Incluso en caso de alta traición, estaba mal visto crucificar a un ciudadano romano. Por su propia concepción, prefería morir a espada antes de una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa de la crucifixión, donde no solo la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en el espectáculo público y objeto de mofa. Ahí estaba Jesucristo, desnudo, una muerte vergonzosa, como un criminal, como un rebelde.
acusado de sedición, sin ropa. Aunque la práctica de la crucifixión fue abolida por el emperador Constantino al final de su reinado, se sigue practicando hoy como prueba de devoción a Cristo en algunos países. Así son famosos en México los miembros de los Hermanos de la Luz, que cada Semana Santa, que llama la Iglesia Católica Semana Santa, realizan representaciones de la crucifixión de Jesús, donde el penitente es atado, no crucificado, atado con cuerdas a una cruz durante cierto tiempo para participar de la pasión de Cristo. También en Filipinas, esa tradición tradicional es una tradicional práctica donde algunos hombres son clavados, ahí sí, por voluntad propia para pedir la protección de sus familiares. ¿Por qué Jesús fue crucificado bajo la ley romana? ¿Por qué fue crucificado bajo la ley romana? Porque era el imperio de ese tiempo y tenía la pena de muerte de la crucifixión para aquellos que no eran ciudadanos romanos. La sentencia dependía ahora de Poncio Pilato, el gobernador romano de la época, y tenía que proporcionarle una justificación legal para que Jesús fuera crucificado. Oiga bien, ¿cómo fue el juicio de Jesús? Varios testigos declararon contra Jesús ante el Sanedrín, un tribunal judío. Sanedrín quiere decir concilio. Aunque el Evangelio de Marcos dice que muchos de ellos dieron falso testimonio, Jesús no confirmó ni negó sus acusaciones. De hecho, Jesús permaneció callado durante la mayor parte del juicio, negándose a responder a los cargos que le imputaban. Pero sí respondió a una pregunta al preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Y pareció admitir que lo era. Y le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Caifás, el sumo sacerdote, calificó esto de blasfemia. Y entonces los demás acordaron que Jesús debía ser condenado a muerte. ¿Por qué lo clasificó de blasfemia? Porque ser el Mesías era igualarse a Dios, hijo de Dios. Caifás, los fariseos, los saduceos, los herodianos, alabados el Señor, los escribas que eran parte del Sanedrín, conocían que Jesús, en su conocimiento, había nacido de un hombre y de una mujer, y había nacido en Galilea. Cuando buscamos la Escritura no dice eso, porque Jesús no nació de un hombre y una mujer, nació de una mujer. Alabado sea el Señor, pero no por la unión de un hombre y una mujer. Y no nació en Galilea, nació en Belén de Judea. Alabado sea el Señor. Pero ellos no tenían ese conocimiento, pero la acusaron entonces de blasfemia. Se hizo igual a Dios. Entonces los demás acordaron que Jesús debía ser condenado a muerte. Jesús ahora comparece ante Pilato. Jesús volvió a guardar silencio en su mayor parte. Pero la pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Oiga bien, Pilato no estaba convencido de la culpabilidad de ellos, culpabilidad de Jesús. Para un gobernador romano como Pilato, la prevención de disturbios y rebeliones era la máxima prioridad. Cuestiones religiosas como que alguien afirmara ser un Mesías judío habrían sido preocupaciones secundarias, pero no podía darse el lujo que hubiera una revuelta. Pero los evangelios dicen que los jefes de los sacerdotes y los ancianos habían alborotado a la multitud contra Jesús y pidieron la crucifixión de Jesús. Queriendo calmar la situación rápidamente, Pilato cedió y entregaron a Jesús para que fuera crucificado. Los líderes judíos conspiraron contra él. Judas lo traicionó. Herodes y Pilato lo juzgaron. Oiga bien, y los soldados romanos lo ejecutaron. Y varias personas y grupos también fueron responsables de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 2, versos 22 y 23 dice, escuchen esta palabra, varones israelitas. Jesús el Nazareno, varón manifestado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y portentos que hizo Dios entre ustedes por medio de él, tal como ustedes lo saben.
a este que fue designado para esto por el conocimiento anticipado de la voluntad de Dios, ustedes lo entregaron en manos de los impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. No lo ahorcaron, no lo degollaron, no le cortaron la cabeza, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque era el tipo de muerte que tenía el imperio romano para aquellos que no eran romanos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jesús murió? Tenemos que pensar desde el punto de vista de Dios y teológicamente, desde la perspectiva de Dios, podemos mencionar varias razones principales. Y aquí vamos a dejar el estudio y continuamos el lunes que viene. Jesús murió en una cruz. Oiga bien, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió en una cruz para acercarnos a Dios. Y lo dejamos aquí. Y yo le invito para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche, donde tendremos la continuación de este estudio, ¿por qué Jesús murió en una cruz? En esta noche vamos a mencionar a todos los hermanos que están con nosotros en la transmisión, que nos siguen en la transmisión esta noche. Tenemos a mi hija Sheila Miranda, Joana de Jesús, mi hija. Tenemos a Rosa Iris Medina Álamo. Tenemos también por aquí la pastora Margaret Carpintero de Colombia. Mi hija Dilaila. También tenemos por aquí a Milagros Andino. Le damos la bienvenida a mi hermana Milagros. Alabado sea el Señor. Ahí Forti, también bienvenida en esta noche, mi hermana. Dice, estoy todavía en ese adiestramiento de enfermería. Por aquí dice, Dios le continúe bendiciendo. Abrazos. Oramos por la familia. Pide oración por su hijo Ángel. Mi hermano evangelista José Camacho, Dios te bendiga. Camacho transmite por aquí también, creo que los lunes, esté pendiente, siempre está en la calle, desde que lo conocemos de hace muchos años, siempre está dando culto evangelístico, le felicitamos por ello, le exhortamos que se mantenga y mantenga el grupo en esos cultos evangelísticos que tanta falta hacen. Tenemos también mi hermano Rey Benítez, Dios le bendiga, mi hermano Rey, bienvenido en esta noche, bienvenido a toda la familia. Katiuska Saldaña, Dios te bendiga, Katy en esta noche, nos saluda también, y hermano Marzán, Dios te bendiga, mi hermano Marzán, siervo de Dios, pide la oración, intervienen mañana, va a ser una biopsia, así vamos a estar orando por eso. Nos gozamos que estén esta noche con nosotros. Alabado sea el Señor. Vamos a ir por aquí, si hay alguno otro. Algunos entran al final, no los podemos mencionar. Tenemos a mi hermano Wilfredo de Encarnación. También pide oración por salud, por sanidad. Su amada nietecita todavía está hospitalizada. Lamentamos mucho eso. Joshua pide oración también por salud de su madre, Ana Encarnación. Mi hermano Wilfredo pide oración por sanidad, una úlcera extrema. Alabado sea el Señor. Y Joshua pide oración también por Oriente Medio, Ucrania y Europa. Vamos a estar orando en esta noche. Y usted crea en esta noche, tenga fe. Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Oiga bien, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces Dios nos permite pasar por situaciones, pero en esas situaciones aprendemos, maduramos, crecemos. Dios obra a través de algunas situaciones para trabajar con nuestro carácter, nuestro temperamento. Alabado sea el Señor, así sucesivamente. Pero vamos a orar porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Usted créalo en esta noche. Bendito sea Dios. Y si Dios permite que usted pase por la situación que sea, séale fiel a Dios. No se vuelva rebelde. En todo aprendemos y en todo crecemos. Bendito sea el Señor. Vamos a confiar que Él tiene el poder y que Él lo va a hacer. Esa es la parte nuestra. A Dios
La parte de Él es hacerlo. Alabado sea el Señor y creemos en Él. Esa es nuestra fe. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Y te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que nos has dado de poder estar una vez más con nuestros hermanos, con las vidas que todavía no te conocen, poder estar nuevamente transmitiendo, Señor, este programa, Señor, llevando este estudio en esta noche para bendición, edificación de todas las vidas de nuestras también. Te pedimos en esta hora por cada hermano que ha pedido la oración, ya la hemos mencionado, tú las conoces. Padre bueno, te rogamos en esta noche, tú conoces nuestros hermanos, ellos tienen fe en ti, Padre, han creído en ti, confían en ti, Padre bueno. Señor, todos nosotros sabemos que tú tienes poder para hacerlo, no hay nada imposible para ti, tú eres Dios todopoderoso. Señor, te rogamos en esta noche conforme a tu palabra. Tu palabra dice que Jesús se compadecía de los enfermos. Y tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Te rogamos en esta noche, Dios grande, maravilloso y poderoso, te rogamos en esta noche por cada hermano para que tú contestes su oración, para que tú, Señor, le dé la sanidad en su cuerpo en esta hora. Padre, que tu nombre sea glorificado y su fe aumente su confianza en ti, Padre bueno. Así te pedimos por todos los enfermos, para que tu nombre sea glorificado en esta hora. Te rogamos también por aquellos que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, aquellos que oyen voces que dicen que le quiten la vida a otras personas. Señor, y por tu palabra que dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra, con la autoridad de esa palabra también nosotros echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de esa palabra ellos reciben liberación, ellos reciben paz en la mente, en el espíritu. Padre, te rogamos en esta hora por todos los hermanos que los bendiga, derrame bendiciones que se sobreabunden sobre ellos, Padre bueno. Que tú los renueves espiritualmente, los llenes de tu Espíritu Santo en esta noche. Y mira las vidas que hoy, Señor, confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. Y aquellos que estuvieron en la iglesia, pero se apartaron por alguna razón, hoy vienen arrepentidos. Señor, perdónalos, recíbelos y restáuralos para tu gloria. Y te pedimos por aquellos que están en la iglesia, Señor, que anhelan el bautismo del Espíritu Santo, el cual ya no se habla, no se le ministra en la iglesia, pero ellos lo desean, Padre. Tu palabra dice, los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego entra, quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual. Padre, te rogamos en esta hora que tú derrames dones espirituales sobre la iglesia, donde en la iglesia se ha metido tanta falsedad, tantos falsos dones y manifestaciones que parecen pero no son. Parecen dones espirituales pero no lo son. Derrama dones genuinos en la iglesia, para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, Padre bueno. Te rogamos en esta hora que bendigas a los pastores y las iglesias que están, Señor, conforme a tu voluntad. Pastores que no han cambiado, Señor, no han doblado las rodillas ante las herejías, Señor, que se han presentado. Padre, que siguen firmes en tu palabra. Te rogamos por ellos, para que los guarde, los cuide, los mantenga, los ayude, los bendiga y le des crecimiento, Señor, a la iglesia. Dale crecimiento a tu obra en esta noche. Bendice a todos los hermanos que han estado con nosotros. Derrama abundantes bendiciones sobre ellos. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en su familia, glorifícate en sus hijos, Padre bueno, y prospéralo, no solamente materialmente, sino espiritualmente, que es la parte más importante. Glorifícate en ellos, Padre bueno, en esta noche. En el nombre de Jesucristo es hecho. Amén. Bendito sea Dios. Y amado hermano, queremos recordarle que ya
bajo las nuevas normas de Facebook, este estudio en 30 días va a desaparecer. Las nuevas normas de Facebook, estos videos que se suben solamente van a estar 30 días en la plataforma y en junio, julio van a borrar todos los anteriores. Así que les recomendamos que usted vaya a nuestro canal que aparece aquí ahora mismo, nuestro canal Kiriluz TV o Kiriluz TV. Alabado sea el Señor. En un momento va a aparecer por ahí, o ya apareció ya en el canal Kiriluz TV. Ahí están todos los estudios. Alabado sea el Señor, de 2014 están todos ahí. Y le exhortamos para que los escuche nuevamente. Haga sus apuntes. Usted no sabe si algún día su pastor o su pastora lo va a llamar para que usted predique. Ahí usted tiene información que usted puede usar para predicar o para dar un estudio en la iglesia. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos vemos nuevamente el próximo lunes con la segunda parte de este estudio. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Dios nos bendiga en sobreabundancia.